Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia Doxa y personas que nos acompañan a través de esta transmisión? Mi nombre es Eli Cázares y soy el pastor de la iglesia Doxa y quiero darte la bienvenida en este tiempo que vamos a tener para meditar en la palabra de Dios. Para los que son de casa, seguramente saben, porque lo anunciamos el domingo pasado, que hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie de Marcos y vamos a estar hablando sobre 5 temas importantes durante todo el mes de octubre. Vamos a estar hablando de las 5 solas de la Reforma Protestante. Para los que tal vez no tengan idea de lo que estoy hablando, no te preocupes, en un momento lo voy a explicar, pero decidimos hacer esto porque para la iglesia cristiana este tiempo, específicamente hace 4 años, fue el 500 aniversario de la Reforma Protestante, en donde Martín Lutero junto con otros hermanos hicieron varios cambios para bien en cuanto al entendimiento de las escrituras. Así que la Reforma Protestante fue un movimiento que surgió en el siglo XVI y que ayudó, que impulsó un cambio bastante profundo hacia algunas ideas que la Iglesia Católica tenía de forma equivocada. Los cristianos, llamados protestantes en ese entonces, se oponían a prácticas antibíblicas que la Iglesia Católica hacían, y lo que ellos trataban era de que la Iglesia retomara las raíces del primer cristianismo. Esto hizo que Lutero, por ejemplo, rechazara el tema de algunos sacramentos dentro de la Iglesia, que incluía, por ejemplo, la venta de indulgencias. Las indulgencias es el perdón de pecados. La Iglesia Católica decía, y dice todavía, que para que tú puedas ser perdonado tienes que dar una cierta aportación, tienes que dar cierto dinero para que tus pecados sean perdonados. Y Lutero decía que el evangelio era el que debía predicarse libremente y no ser un objeto de comercialización. Y solamente quiero nombrarte algunas características de la Reforma Protestante para que sepas exactamente a lo que estoy hablando, algunas características que la Reforma trajo o que hizo un cambio. Primero, la Reforma Protestante no reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica Romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo. También considera que la Biblia es la única fuente de la palabra de Dios y de fe, que es el único camino hacia la salvación de las almas. Además de eso, la Reforma Protestante considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes. Reduce también los sacramentos que la Iglesia Católica tenía a solamente 2, el bautismo y la Eucaristía, entre muchos otros. Martín Lutero era un maestro de teología en Wittenberg, y su intención al momento de clavar o al momento de anunciar las cosas en las que él estaba en contra, en realidad no fue crear una revolución. Eso no estaba pasando por su mente, sino de refutar doctrinas creadas por hombres que iban en contra de la palabra de Dios. Pero Dios en su gracia y en su misericordia permitió que estas ideas que Lutero y que otros hombres también en la fe dijeran o hicieran, trajera un cambio, un movimiento mundial, una revolución que ha traído un cambio a través de los siglos. Es por esa razón que nosotros en este mes de octubre vamos a estar hablando de estas 5 solas. Y el título del sermón del día de hoy, o la primer sola de la que vamos a estar hablando, es sola escritura o solo la escritura. Si esta es la primera vez que estás en una iglesia cristiana y que escuchas sobre este tema, o es más, si tú nos visitas por medio del video y no eres cristiano, eres católico, seguramente vas a pensar o vas a creer que hay muchas cosas que estoy tirándole a la iglesia católica, en cosas que han hecho mal. Y es por eso que quiero animarte, que quiero pedirte a que puedas escuchar todo el sermón de principio a fin y que puedas tú deducirlo por tu propio pensamiento, que tú puedas argumentar bajo lo que la Biblia dice, si lo que estoy diciendo es mentira o es una realidad. Así que el día de hoy vamos a hablar de la primera de las 5 solas, y solamente para saber a qué solas o a qué doctrinas nos estamos refiriendo.
La primera de estas solas es sola escritura, que es solo la escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus y solo Deo gloria. Estas frases están escritas en latín porque este es el idioma en el que los reformadores entendieron o comenzaron a hablar de estos temas. Así que, ¿a qué nos referimos nosotros cuando, por ejemplo, hablamos a sola escritura? ¿O qué es lo que deberíamos entender con solo la escritura? Bueno, nosotros como creyentes nos referimos a la Biblia, a la palabra de Dios, a los 66 libros que nosotros como creyentes entendemos que son la palabra inerrable del Señor, escritos en diferentes idiomas por diferentes personas a lo largo de varios siglos. El libro que es el más vendido de todo el mundo, el libro que más controversias ha traído en el mundo, el libro que ha cambiado prácticamente la historia del mundo. Esto es lo que nosotros consideramos como sola escritura. Cuando se llevó a cabo la reforma, quiero que tú lo puedas pensar junto conmigo de esta manera. Se inició un proceso de cambio hacia muchos abusos que la Iglesia Católica tenía. Martín Lutero, junto con otros, como ya lo dije, llevarían este movimiento a todo el mundo, aún sin saberlo. Y años después, estas 5 solas se escribirían. Si lo pudiéramos entender tú y yo de esta manera, estas 5 solas o 5 puntos doctrinales son un resumen teológico de las diferencias con la Iglesia Católica. Son, por así decirlo, los pilares de nuestra fe, los pilares que los reformadores consideraban esenciales para la vida cristiana. Y cabe aclarar que no es que los católicos no crean en la Biblia o no crean en la fe, en la gracia, en Cristo o en darle la gloria a Dios. Creo que una de las cosas importantes que nos va a diferenciar y que vas a poder notarlo en estos sermones es la palabra sola. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Porque nosotros creemos que solamente es la escritura, que solamente por medio de la fe, que solamente es la gracia o que solo Cristo nos puede salvar. A diferencia de lo que las personas o de la Iglesia Católica piensa, que la palabra de Dios puede ser combinada con o la fe puede ser combinada con, y vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero antes de comenzar con el sermón, esta solamente es una introducción. Me gustaría decir lo siguiente. Cuando hablamos de sola escritura, tú y yo deberíamos recordar esto. Solamente la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada. Por consiguiente, es nuestra autoridad final, infalible, por la que nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones tienen que ser filtradas. Voy a repetirlo una vez más. Cuando tú y yo escuchamos de sola escritura, tú y yo deberíamos de creer en esto. Solamente la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada. Por consiguiente, como resultado es nuestra autoridad final infalible, por la que nuestros pensamientos, emociones y acciones tienen que ser filtradas. Ahora, ¿por qué surge esta primer sola? ¿Por qué surge la idea de sola escritura? La Iglesia también enseña que la Biblia es la palabra de Dios, al igual que nosotros. De eso nosotros lo creemos y lo podemos afirmar. También la Iglesia Católica afirma que la Biblia es inspirada por Dios y con autoridad. El problema aquí es que la Iglesia Católica cree que también la tradición y las palabras de los obispos o de los papas son igualmente con la misma autoridad que la escritura. Es decir, las aportaciones, las enseñanzas que los papas a lo largo de la historia han traído para los católicos tienen un mismo peso que la palabra de Dios. Tristemente, a veces incluso hasta por encima de lo que la escritura dice. Es por eso que considero muy importante que tú y yo sepamos que esta primera sola escritura, la consideramos bastante importante para nuestra fe. Por esa razón, después de una introducción tan larga,
quiero que comencemos con nuestro pasaje. El pasaje en el que me voy a estar basando el día de hoy es la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos del 10 al 17. Quiero aprovechar también para los que son de casa, Doxa, quiero recordarles que a partir de este domingo nosotros cambiamos versión de Biblia. Nosotros ahora vamos a comenzar a utilizar NBLA, Nueva Biblia de las Américas, como nuestra versión oficial. Si no tienes una, quiero animarte a que puedas descargar una o bien, si está en tus posibilidades, comprar una versión de Nueva Biblia de las Américas. Pero en esta mañana quiero que podamos darle lectura al pasaje, pero antes de poder darle lectura, que primero podamos orar, podamos descansar y pedirle al Señor su sabiduría para poder comprender su palabra. Así que, así como estás, si quieres ponerte de pie o sentado, quiero pedirte que inclines tu rostro y podamos orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de hablar de tu mensaje, Señor, porque tu gracia ha sobreabundado, porque tu misericordia, Señor, ha permanecido. Señor, quiero rogarte que hables a mi vida y que puedas hablar también a la vida de mis hermanos que están escuchando este sermón. Te ruego, Padre, que transformes nuestro corazón, nuestra mente, para que sea formada tu imagen por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender la importancia de tu escritura. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 10, dice la palabra de Dios. Pero tú, este es Pablo hablándole a Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Últimos 2 versículos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este será el pasaje en el que nos vamos a estar basando en el día de hoy para hablar del tema de la sola escritura. Si has leído en estas semanas, en estos meses, la segunda carta del apóstol Pablo, seguramente recordarás, y si no quiero recordártelo, que el apóstol Pablo escribe por segunda vez, por eso es que es la segunda carta, por segunda vez a su discípulo amado, tratando de animarlo y al mismo tiempo de exhortarlo a que éste fuera valiente y predicara la palabra de Dios sin temor. Pablo comienza diciéndole a Timoteo que él recordaba esta fe sincera que le fue transmitida por su abuela y también por su madre. Y esa es la razón por la cual él quiere animarlo a que no se avergüence del evangelio y a que se fortalezca por la gracia que tiene en Cristo Jesús. Además, Pablo también le pide a Timoteo que le recuerde esto a la iglesia porque es algo muy importante. Y en esta mañana me gustaría poder dividir nuestro pasaje en 3 puntos principales que creo podrían ayudarnos a poder entender el pasaje con más claridad y que tienen que ver precisamente con el tema de la escritura y su importancia para nosotros los creyentes. El primer punto yo lo decidí dividir del versículo 10 y versículo 11 solamente, y este primer punto yo lo he titulado El ejemplo de Pablo. El primer punto de mi sermón yo lo he titulado El ejemplo de Pablo. Lee una vez más conmigo el versículo 10 y 11. Pero tú, Pablo, haciéndole esta afirmación a Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos,
como los que me ocurrieron, acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué persecuciones sufrí, y de todas ellas, dice Pablo, me libró el Señor. En versículos anteriores a esto que estamos leyendo, Pablo lista una serie de cualidades o características para Timoteo, las cuales mostraban cómo es que se veía un vaso de honra, cómo es que alguien que servía al Señor con un corazón íntegro se veía delante de las demás personas. También vimos una lista podríamos ver una lista de características de hombres que aparentaban ser creyentes, aparentaban ser conocedores de la verdad, pero que estaban engañados y que engañaban a otras personas con un falso evangelio. Ahora, en estos versículos que acabamos de ver, nuevamente Pablo hace una lista con 9 características que no vamos a ver el día de hoy porque no son nuestro énfasis, pero que es muy interesante que aparezcan resumiendo la vida del apóstol Pablo. En estos versículos, si te puedes dar cuenta, el apóstol Pablo se pone como un ejemplo para Timoteo. Esto es algo que ya había ocurrido. Por ejemplo, a la iglesia de Corintios, Pablo les dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y ahora, Pablo le está diciendo esto a su discípulo. Pablo le pide a Timoteo que haga algo que él ya ha visto en Pablo. Tú, en cambio, le dice Pablo, pero tú, o sea, a diferencia de los hombres que no están obedeciendo la palabra de Dios de esta lista que se encuentra con anterioridad, tú, en cambio, pero tú has imitado mis enseñanzas. La versión de Reina Valera dice mi doctrina. En otras palabras, Pablo está afirmando que Timoteo ha sido testigo de la doctrina de Pablo, de sus enseñanzas, de la forma en cómo él ha vivido. Ahora, tú y yo podríamos pensar, bueno, ¿cuál es esa forma? De acuerdo a la palabra de Dios. Timoteo ha sido testigo de esto. A pesar de la oposición de los maestros de la ley, de los fariseos y aún de los gentiles, Pablo ha sido obediente a la sola escritura, a solamente obedecer la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, a refutar con la palabra de Dios y a animar con la palabra de Dios. Timoteo ha sido testigo de esto. Pablo lo sabe y le quiere recordar. Mira, tú me has visto cómo yo me he comportado, cómo he sido obediente, has visto mi enseñanza, has visto mi fe, mi paciencia ante los hermanos débiles en la fe, hermanos que tal vez en algunas ocasiones no entendían el evangelio y con amor yo tenía que tratarlos, que cuidarlos. Fuiste testigo de mi amor, de mi constancia. Ahora tú haz lo mismo. Tú haz lo mismo, le dice Pablo a Timoteo. No solamente has sido testigo de mi enseñanza, también le dice Pablo, tú conoces bien lo que yo he sufrido a causa de la palabra, las distintas persecuciones que he tenido en diferentes ciudades. La predicación del evangelio hizo que Pablo fuera golpeado, que fuera rechazado, que fuera azotado, que fuera encarcelado, pero no importando lo que él experimentara, él siempre puso en primer lugar la escritura, aún por encima de su propia comodidad y de su sufrimiento. Y esto es lo que Pablo quiere recordarle a Timoteo, que él pueda ver en él un ejemplo de alguien que ha obedecido la palabra de Dios. Así que en estos versículos, Pablo no solo es ejemplo a Timoteo al obedecer la palabra de Dios, también quiere animarlo por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en los siguientes 2 puntos. Olvidé aclararlo. Los primeros 2 puntos van a ser bastante breves en comparación con el último punto que vamos a tratar. Este primer punto que vimos fue el ejemplo de Pablo. Ahora, el segundo punto que quiero mencionarte en esta mañana es la esperanza de Timoteo. Este es el segundo punto, la esperanza de Timoteo, versículo 12 al 14. Y en verdad, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, Pablo vuelve a repetir esta frase, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido.
hay tres cosas que quiero resaltar en estos versículos de manera breve. Primero, Pablo no está dejando en duda la posibilidad del sufrimiento y persecución para los creyentes, para aquellos que vivan de acuerdo al Evangelio. ¿Te das cuenta? Si bien creemos que la persecución puede ser vista de maneras diferentes, de diferentes formas en nuestra vida, y que no siempre van a terminar con la cárcel o con la muerte de por medio, tú y yo debemos reconocer que Pablo en este pasaje está afirmando que quien verdaderamente lleve una vida piadosa y en obediencia a la Escritura, una persona que realmente siga a Cristo como su Salvador y su Señor, tarde o temprano, a causa de su fe, va a sufrir. Y esto obviamente no es un llamado a buscar el sufrimiento para considerarte un verdadero creyente. Esto es un llamado a estar preparado para cuando esto suceda. Y saber que incluso Cristo mismo dijo que tú y yo seremos dichosos y somos perseguidos a causa del Evangelio. En segundo lugar, Pablo también afirma que lejos de que la maldad termine en algún momento, esta maldad irá de mal en peor. ¿Notaste esto en el pasaje? Los hombres malvados, los hombres embaucadores y mujeres también, cada vez irán creciendo en maldad. Hombres y mujeres que van a creer en sus propias mentiras y que intentarán engañar, y que lo lograrán, a más personas, antes de que estas personas puedan creer en la verdad del Evangelio. La gente irá cada vez más en contra de la verdad de la palabra de Dios. Lo que significa que para lo que para nosotros es visto como una perversidad, para ellos es visto como un avance de la sociedad. Lo que para nosotros es visto como algo bueno por la palabra, para ellos es visto como una tontería y como algo retrógrada que no permite que la sociedad avance. Sé que esto es bastante familiar para todos nosotros, porque esto es precisamente lo que estamos experimentando todos los días en nuestra ciudad y en el país. Estos hombres, dice Pablo, irán engañando a la gente con un falso evangelio. Irán creyendo en sus mentiras, engañándose ellos mismos y engañando a otros, arrastrándolos a la mentira, al infierno, por haber creído en un falso evangelio. Pero tercero, la tercera división de este segundo punto, Pablo una vez más usa esta expresión en el versículo 14, tú, sin embargo. Tú, sin embargo. Pablo de nueva cuenta vuelve a hablar de personas que no son obedientes a la palabra, personas que son mentirosas, que están mintiéndole a otros y que se están mintiendo ellos mismos. Pero ahora Pablo dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Tú persiste en las cosas que has aprendido. Nota cómo Pablo en estos versículos le ordena a Timoteo aferrarse a lo que ha aprendido. ¿A qué ha aprendido? De las cosas que se ha convencido. ¿De qué se ha convencido? Porque sabes de quién las has aprendido. ¿A qué se refiere todo esto? ¿A qué se refiere Pablo con estas expresiones? Creo yo que a la palabra de Dios. Lo que has aprendido de la palabra, de las que te convenciste de la palabra, porque sabes de quiénes las has aprendido, de su madre y de su abuela, que le han enseñado la palabra de Dios. Quiero que veas esto, iglesia, y en realidad no estoy tratando como de acomodar el sermón para hablar de sola escritura. Creo que el pasaje mismo nos está mostrando la importancia de las escrituras en la vida de un creyente, porque el fundamento de Timoteo para toda su vida deben y eran las sagradas escrituras. La sola escritura es lo que debía regular su vida. Piensa un momento en esto. Timoteo vivía en un contexto religioso en donde, al igual que Martín Lutero en el siglo XVI, en el 1500, los maestros de la ley y los sacerdotes habían establecido reglas, enseñanzas que no iban de acuerdo a las verdades del Evangelio, que no iban de acuerdo a las verdades de la Escritura. Y Timoteo pudo haber pensado, bueno, yo tengo que seguir estas normas y estas enseñanzas que he aprendido desde niño. Yo tengo que obedecer a los sacerdotes que nos han enseñado por los siglos estas tradiciones y tengo que ser fiel a todo esto.
Pero no. Al igual que en el tiempo de Martín Lutero, para Timoteo, y aún nosotros, debemos entender que es la palabra de Dios la que debe regir nuestras vidas. Esto que Timoteo aprendió de su abuela y de su madre fue la importancia de las Escrituras. Fue convencido no por lo bien que hablara su abuela y su madre, sino por las Escrituras mismas. De nuevo quiero recordarte el argumento del sermón del día de hoy. Es solamente la Biblia. Es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Por consiguiente, es nuestra autoridad final, infalible, por la que nuestros pensamientos, emociones y acciones tienen que ser filtradas. Pablo no solamente se muestra como un ejemplo para Timoteo de obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, Pablo no solamente quiere decirle a Timoteo la importancia de las Escrituras, sino también Pablo le está mostrando a Timoteo la esperanza que en las Escrituras puede encontrar. Porque es en las Escrituras que Timoteo va a saber que si bien va a haber hombres y mujeres que van a estar engañando al mundo entero, que van a estar engañando con un falso evangelio, él tenía que persistir, que aprender, que convencerse una y otra vez de lo que la Escritura decía. Ahí se basaba, en eso se basaba la esperanza de Timoteo. Y como último punto, tercer punto, y aquí es en donde nos vamos a detener todo el resto del sermón, vamos a estar hablando de la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras, versículo 15 al 17. Este último punto también lo dividí en 3 ideas principales. Espero no estarte confundiendo puntos e ideas, con 3 ideas principales para que podamos comprender un poco más estos versículos. Y la primera idea de este último punto es la siguiente. Las Escrituras son importantes porque nos muestran la salvación a través de Cristo. Las Escrituras son importantes porque nos muestran la salvación a través de Cristo. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo provenía de un padre gentil del que no sabemos casi nada, pero sí sabemos que también provenía de una madre judía que había sido instruida por su madre llamada Loida, en donde estas mujeres, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña, eran mujeres temerosas de Dios. Le habían enseñado el temor al Señor desde la infancia a este pastor. Le habían enseñado desde temprana edad la importancia de las sagradas Escrituras para todos los judíos, específicamente para él. Y esto en realidad es algo que no debería sorprendernos, ya que Dios había establecido que esta fuera la forma de educación que los niños judíos deberían de tener. Deuteronomio capítulo 6 nos da un ejemplo de esto. Dios le manda a los padres de familia a que les enseñen diligentemente a los hijos la palabra de Dios. Hablarles de ella cuando estén en casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Y esto fue lo que Timoteo vivió en su hogar. La palabra de Dios estaba presente en su familia. Era la palabra de Dios la que regulaba la vida de su abuela, de su madre y ahora de él. Y quiero que prestes atención, iglesia, cómo en este versículo Pablo afirma que este joven ha conocido las Sagradas Escrituras. Él le dice, tú conoces las Sagradas Escrituras, pero además de eso, Pablo está mostrando que las Sagradas Escrituras son tan importantes, no solo para Timoteo, sino para todo aquel que se acerca a ellas en fe genuina, en genuina fe, porque por medio de ellas nosotros podemos obtener salvación por medio de Jesucristo. Presta atención a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú conoces las Sagradas Escrituras y sabes que a través de ellas nosotros podemos obtener la salvación a través de Cristo Jesús. Interesantemente, en este versículo, en el versículo 15 de Timoteo,
Creo yo que encontramos 3 de las 5 solas que estaremos viendo en esta semana. Sola Escritura, la importancia de la palabra de Dios. Sola Fide, la fe que necesitamos para la salvación. Y solo Christus. Solo a través de Cristo podemos obtener la salvación. Solo por medio de la Escritura podemos llegar a tener fe en Jesucristo. El único que nos puede acercar al Padre, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahora, interesantemente, cuando Pablo le está diciendo estas palabras a Timoteo, quiero que puedas recordar que la única escritura que existía en ese momento eran los libros del Antiguo Testamento, en un orden diferente al que nosotros conocemos hoy. Y si bien Dios ya en su soberanía estaba revelando su palabra a la mayoría de los apóstoles, incluido el apóstol Pablo e incluida esta carta que él estaba escribiendo, para terminar de dar su palabra a la humanidad. Cuando Pablo habla de las Sagradas Escrituras, tú y yo debemos recordar que Pablo tiene en mente los libros del Antiguo Testamento. Pablo no está pensando en sus cartas, ni tampoco en las cartas de Pedro o en las cartas de los demás apóstoles. Y aún así, el apóstol afirma que en las Sagradas Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, podemos obtener la salvación a través de Cristo Jesús. Mira qué interesante. Y esto no es la única ocasión en la que encontramos esto en la Biblia. Jesús también lo dijo en Lucas capítulo 24. No lo tienes que buscar. Pero cuando Jesús resucita y regaña a sus discípulos porque habían perdido la fe, Jesús les dice: qué torpes son, qué tardos de corazón por creer para creer todo lo que han dicho los profetas. Y comienza a hablarles de estas profecías que se habían anunciado siglos atrás. Versículo 27 de Lucas 24. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Cristo mismo afirmó que las Sagradas Escrituras hablaban de él en todo momento, que apuntaban a él en todo momento. Así que tú y yo debemos recordar esto, que es bastante importante. Las Escrituras son importantes para nuestra vida porque nos muestran la salvación a través de Cristo Jesús. Iglesia, cuando tú y yo afirmamos creer en sola Escritura, tú y yo estamos diciendo que todo lo que encontramos en la palabra de Dios es verdad. Pero además, también afirmamos que la palabra de Dios es suficiente para nosotros, que no tenemos la necesidad de una revelación extra, no tenemos la necesidad de algo más que no sea la Biblia, que nos muestre el camino para la salvación. Y con esto quiero aclarar que no estoy diciendo que no necesitamos leer algo más que no sea la Biblia. No estoy diciendo que no necesitamos leer a otros autores, a otros libros. No, lo que estoy diciendo es que en ningún otro libro vamos a encontrar la revelación y la palabra de Dios como lo encontramos en la Biblia. La palabra de Dios es tan importante, es tan indispensable para la vida del cristiano que incluso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, específicamente en el Nuevo Testamento, encontramos en varias ocasiones que Jesús mismo y los apóstoles mencionan la misma Escritura. Mencionan la misma Escritura. No tienes que buscarlo, pero seguramente conoces esta historia. Mateo capítulo 4, cuando Jesús es llevado al desierto, Satanás sale para tentarlo y en 3 ocasiones que Satanás quiere tentar a Jesús, Jesús responde: escrito está. Porque escrito está. Afirmando que es la palabra de Dios lo que va a ayudarle a Jesús. La palabra de Dios es la que confronta el poder de Satanás. Jesús mismo utilizó la Biblia para refutar a Satanás. Quiero que lo puedas pensar de esta manera. Así de importante es la palabra de Dios. Si alguien pudo haberse brincado lo que la Biblia decía, sin duda, ese era Jesús. Pero no solamente la utilizó en contra de Satanás. Nosotros, ahora que estamos en la serie de Marcos, seguramente recuerdas que Jesús ha utilizado la Escritura en varias ocasiones para confrontar a los fariseos.
en el día de reposo, acerca de lo impuro y de lo puro. En varias ocasiones Jesús ha confrontado a estos hombres con la palabra de Dios. Mientras que los fariseos quisieron interpretar la Biblia o cambiar la Biblia para su conveniencia, Jesús les dice que lo que ellos estaban haciendo era anular la palabra de Dios y agregar tradiciones de hombres. Y Jesús les confronta diciéndoles: ustedes son hipócritas. Ustedes son hipócritas porque sus enseñanzas son solamente reglas humanas. Algo que tú y yo debemos entender, iglesia, es que tú y yo no podemos agregarle a la palabra de Dios. No podemos ni quitar ni agregar a lo que ya está escrito, porque es la misma palabra del Dios que nos ha creado. Es más, en varias ocasiones, la Biblia hace una advertencia a no agregar o quitar a su palabra. Y solo para darte unos ejemplos, para que los puedas ir anotando en casa, en una libreta. Mira estos versículos que voy a citarte. Primera de Corintios 4:6 nos dice que tú y yo no debemos ir más allá de lo que está escrito. Deuteronomio 4:2, no debemos añadir ni quitar palabra alguna a lo que el Señor ha ordenado. Proverbios 36 nos dice que no debemos añadir a sus palabras, no sea que el Señor nos reprenda y que nos exponga como mentirosos. Y Apocalipsis 22, 18 y 19, al que añada o quite de la Biblia, le vendrá condenación. Si los apóstoles, si Cristo mismo hicieron uso de las Escrituras para defenderse, para argumentar, para hablar la verdad, mi hermano, mi hermana, con mayor razón nosotros tenemos que hacer uso de las Escrituras para todo. Pero además de eso, como segunda división de este tercer punto, quiero que sepas que las Escrituras son importantes porque son inspiración de Dios. Las Escrituras son importantes porque son inspiración de Dios. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto es algo que como creyentes tú y yo deberíamos afirmar, que la Biblia es la palabra de Dios con autoridad, inspirada por Él. Por lo tanto, podemos afirmar que es nuestra autoridad final. No falla, no se contradice. Tú y yo debemos entender esto. Si decimos que la palabra de Dios es inspiración de Él, entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios a como dé lugar. Solamente la Biblia es nuestra autoridad final y absoluta por encima de cualquier opinión. Se trate de quien se trate. Así pueda ser el pastor, así pueda ser el sacerdote, así pueda ser el hermano que da clases dominicales. Si lo que está diciendo, lo que estamos diciendo, no va de acuerdo a la palabra de Dios, tú tienes que rechazar este mensaje y correr a tu Biblia. Hay una frase de Charles Spurgeon que me gusta mucho, que he utilizado en otros sermones y que creo que es muy apropiada para este, que dice lo siguiente: la palabra de Dios es el yunque sobre el cual se rompen las opiniones de los hombres. La palabra de Dios es el yunque sobre el cual se rompen las opiniones de los hombres. En otras palabras, ninguna opinión es más importante que la opinión de la Biblia. La Biblia es la que debe regular nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestras acciones. Nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras acciones. Así como en Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos enseña que el Señor sopló aliento de vida y que el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, cuando tú y yo meditamos, mi hermano, en la Escritura, debemos creer que estas palabras tienen el aliento de Dios. Es por eso que nosotros afirmamos que más que leer la Biblia nos lee a nosotros. Es por eso que nosotros afirmamos que quien lee y cree en estas palabras pasará de muerte a vida, porque Dios sopla su hálito, su aliento de vida por medio de su palabra. No por nada, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva o está viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa
para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que algo que tú y yo deberíamos entender es que la Biblia, cuando es leída, al mismo tiempo nos está leyendo a nosotros, está examinando nuestros pensamientos, nuestros corazones cuando acudimos a ella. Y la razón es porque es la misma palabra de Dios. No es un libro cualquiera, no son letras cualquiera que nos van a ayudar un poco solamente a ser mejores personas. De eso no se trata la Biblia. No se trata de ser mejores personas, de ya no cometer tantos errores. No, sino que la Biblia nos da vida porque está viva. Hay una breve frase que podría resumir todo lo que acabo de decir, y es: cuando la Biblia habla, Dios mismo habla. Cuando la Biblia habla, Dios mismo habla. Y en tercer lugar, para terminar este punto, quiero recordarte que las Escrituras son importantes porque son suficientes para el creyente. Las Escrituras son importantes porque son suficientes para el creyente. Versículo 16 y 17, toda Escritura. Pablo no se está refiriendo a todos los libros que había en ese entonces. Toda Escritura de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre, ahí puedes agregar, a fin de que los creyentes de Dios sean perfectos y equipados para toda buena obra. Una vez que tú y yo afirmamos que por medio de las Escrituras podemos encontrar la salvación en Jesucristo, y también una vez que tú y yo afirmamos que la Biblia, a pesar de haber sido escrita por hombres imperfectos, fue inspirada por un Dios perfecto, y esto lo hace perfecta y sin errores, podremos afirmar que lo que en ella está escrita será nuestra máxima autoridad, y que nosotros, si nos llamamos discípulos de Cristo, debemos entender que ella regula nuestra vida, que ella nos enseña a cómo vivir, a cómo comportarnos, a cómo actuar. Por lo tanto, podemos afirmar que la Biblia es suficiente para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para animarnos, para consolarnos, para darnos esperanza, para jalarnos las orejas en el momento en el que estemos actuando de una manera incorrecta. Y ojo con esto, porque la versión de NBI me gusta cómo lo maneja. La Biblia de las Nueva Biblia de las Américas, y me parece que Reina Valera dice a fin de que el hombre sea perfecto. Y la versión de NBI dice que la palabra nos capacita enteramente. Nos capacita enteramente. O sea, no a medias. No un cuarto, no 3/4, sino por completo, a modo de hacernos perfectos. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo es que nuestra vida debe ser guiada. La palabra de Dios nos reprende de nuestras fallas, de nuestros pecados, de lo que debemos hacer o de lo que hemos hecho y que está mal. Así que quiero aclarar algo también aquí, mis hermanos. Si nosotros creemos que la Escritura proviene de Dios, tú y yo deberíamos creer que en el momento de la exhortación y de la reprensión, ya sea por medio de la predicación o estando con una persona a solas, que esta reprensión, si proviene de la Escritura, proviene de Dios mismo. No proviene de los pastores, no proviene de mí. Mi trabajo como pastores es predicar la palabra y enseñar lo que Dios ha dicho que se tiene que hacer. Y si tú al final decides desobedecer abiertamente lo que la Biblia dice, no me estás desobedeciendo a mí en primer lugar. Yo soy un ser humano como tú, con debilidades, con luchas, que necesito correr a la palabra de Dios constantemente. Pero en primer lugar estás desobedeciendo al Dios que te ha dado su palabra para que puedas vivir de una forma correcta. De una forma correcta. Quiero poder recordarte esto, iglesia. La palabra está viva y sigue hablando hasta hoy en día. Por medio de ella tú y yo podemos aprender, podemos ser reprendidos, corregidos, instruidos a fin de parecernos cada vez más a la imagen de Cristo.
Hace tiempo, y de hecho ayer estaba escuchando también una canción de alguien que en medio de lo que le llaman ministración decía, si tú has dejado de escuchar la voz de Dios, haz esta oración conmigo. Este cantante decía, Padre, ven y háblame. Y decía también a la gente que estaba en el concierto, dile al Señor que te hable. Este es un momento de volver a escuchar la voz de Dios. Es un momento de volver a prestar atención a lo que el Señor quiere decirte. Y, y tal vez en medio de un concierto con emociones a flor de piel, esto podría sonar bonito, podría sonar interesante, podría sonar muy espiritual, pero si tú y yo lo reflexionamos teológicamente, Dios siempre ha estado ahí. Dios nunca se ha ido. Su palabra nunca se ha apartado. Si nosotros queremos aprender a escuchar su voz, no necesitamos una nueva revelación, no necesitamos ir a un concierto para poder escuchar lo que Él tiene que decirnos. Simplemente tenemos que abrir nuestras Biblias para escuchar la voz de Dios. No acercarnos a apóstoles, a profetas. No, Dios ya dijo lo que Él tenía que decirnos y lo dejó escrito en su palabra. Y sabes qué, mientras estaba precisamente escuchando esto en un concierto cristiano, me puse a pensar que si bien al principio comencé diciendo que la Iglesia Católica, y tal vez hay algún católico que nos esté viendo por medio de esta transmisión, que la Iglesia Católica había tal vez no abandonado lo que la Escritura dice, pero sí ponía al mismo nivel o a veces por encima de la Biblia opiniones, comentarios, tradiciones de otros hombres. Y lamentablemente esto es algo que el cristianismo también ha dejado o que el cristianismo ha permitido que suceda. Los cristianos también hemos hecho eso y esto es algo de lo que definitivamente debería avergonzarnos, porque ahora los creyentes o aquellos, quiero hacer a lo mejor este paréntesis, aquellos que se dicen llamar creyentes han puesto otras cosas al mismo nivel que la misma autoridad de la Biblia. Porque ahora podemos ver en nuestros teléfonos, en la televisión, redes sociales, mujeres y hombres diciendo que han recibido una revelación de parte de Dios. Hombres y mujeres que dicen usar la Biblia, pero además de eso traen estas otras revelaciones. Y ahora lo que le están enseñando a la iglesia, lo que nos están enseñando es que ya la Biblia no es suficiente. Ahora necesitamos escuchar la voz de Dios de otras maneras. Y que la palabra es buena, que es necesaria, pero que hay otros modos de escuchar. Y olvidan o ignoran porque tal vez no han leído lo que la Escritura dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21. Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. Pedro se está refiriendo también a la Escritura que había hasta ese entonces, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Mira qué interesante que el contexto de este pasaje, Pedro está hablando de la transfiguración de Jesús, del momento en el que Pedro, junto con los otros apóstoles, pudieron ver a Jesús transfigurado en su gloria. Pero no solamente eso, pudieron escuchar la voz directa del Señor. Y aún con todo eso, Pedro está diciendo, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Escritura más segura. Mira qué interesante, que Pedro está afirmando que es la palabra de Dios, la lámpara que brilla en el lugar oscuro, así como dice el salmista, la lámpara que alumbra su camino. Y esto es por lo que hombres como Martín Lutero y otros hermanos lucharon en la iglesia. El erradicar este mal entendimiento de las iglesias, el creer que la palabra de Dios ya no debe tener un primer lugar, sino
el pensamiento, la tradición, los argumentos de otra persona. Esto es algo que los apóstoles querían prevenir también en las iglesias, que la gente no se dejara engañar de los embusteros, de los mentirosos maestros que vivían a expensas del evangelio engañando a la gente. Y lamentablemente esto es algo que ha vuelto a muchas iglesias. Ahora los pastores ya no piden indulgencias como los papas, pero sí piden ofrendas para que Dios los bendiga. Piden sembrar en la fe para tener la casa, el carro, el terreno, el trabajo que tanto desean. Y esto es muy triste y es muy preocupante, porque muchas de las falsas doctrinas que la iglesia cristiana tiene o cree es por nuestra propia culpa, por ignorancia, porque la Biblia se ha hecho floja para leer y para estudiar. Porque si bien en la palabra encontramos la manera de ser enseñados, reprendidos, corregidos, instruidos en la justicia, si no leemos estas verdades, de nada sirve que las tengamos aquí o que tengamos muchas versiones de la palabra de Dios. Porque la realidad es que a veces lo único que queremos es poner canciones bonitas que nos hagan llorar y que nos hagan hacernos sentir bonito dentro de nuestros corazones, escuchar predicaciones de hombres que no usan la Biblia, pero que hablan bonito, que hablan al corazón, que te animan, que te hacen sentir grande. Pero nada de eso importa en realidad. R.C. Sproul decía al respecto, o tiene una frase que me gusta mucho y quiero citarla. Dice, Dios nunca se complace en adoración que proviene desde la ignorancia. Esto es duro, pero es una realidad. La adoración siempre debe estar fundamentada en el conocimiento de Dios. Fin de la cita. Iglesia, tú y yo debemos reconocer que si en algún momento hemos sido engañados por falsos maestros, o si en algún momento podemos ser engañados por falsos maestros, es por no querer leer. Porque la Biblia nos da flojera, porque decimos no entenderla y podríamos agregar muchos otros pretextos más. Pero me gustaría ir cerrando este tiempo preguntándote, tú que eres cristiano, ¿crees en la sola Escritura? ¿De verdad crees que solamente la Escritura es importante para tu vida? Quiero imaginarme que algunos de los que están de aquel lado del teléfono, del televisor, están asentando con su cabeza diciendo, sí. Quiero hacerte una pregunta bastante sencilla, pero profunda al mismo tiempo, y es, entonces, ¿cómo estás tratando la palabra de Dios en tu diario vivir? ¿Tienes la voz de Dios en tu mano y te da sueño escucharla? ¿La lees cada que te acuerdas? Lamento decírtelo, mi hermano, pero posiblemente no conoces a Dios realmente porque no tienes idea de lo que Él quiere decirte todos los días. Tal vez dices amarlo y dices seguirlo hasta la muerte. Tal vez confiesas que darías tu vida por Él. Pero si tú no lees su palabra y no sabes lo que Él quiere de tu vida, hay un problema bastante grave en tu vida. Es más, quiero llevarte a meditar en este tiempo que llevamos ya casi 2 años de pandemia y que muchas personas cristianas han estado pasando por situaciones difíciles, pero que esto no ha permitido que ellos se congreguen. Y me gustaría preguntarte, y si tú eres una de estas personas, me gustaría preguntarte y animarte, ¿qué está controlando tu vida? ¿El miedo, el temor a enfermarte, el miedo a morir? ¿O es la palabra de Dios, es la sola Escritura? Y ojo con esto, no estoy haciendo un llamado a que no te importe la enfermedad. Estoy haciéndote un llamado a que puedas reflexionar qué es lo que está controlando tu vida. Pero también quiero hablar a aquellos hermanos que sí están leyendo la palabra de Dios, porque no dudo que no los haya. Pero para ustedes, mis hermanos, para nosotros, me gustaría hacerte esta pregunta. Si bien tú lees la palabra de Dios, ¿la estás obedeciendo? ¿Estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo cada día? Porque si no lo haces, yo considero incluso que eres aún peor que aquellos que ni siquiera la leen, porque tú sí conoces la verdad, sabes lo que en ella hay y aún así de manera deliberada la desobedeces. Y eso, mi hermano, es un pecado terrible también.
porque estás desobedeciendo a Dios, quien te dio su palabra, para que tú y yo podamos vivirla. Y abiertamente estás decidiendo rechazarla. De todo corazón espero que este mensaje pueda hablar a nuestras vidas. Iglesia, necesitamos conocer la Escritura. Necesitamos ir a ella constantemente, no solo cuando tengamos ganas. Sea honesto con Dios y sea honesto contigo mismo, y puedes afirmar y decir que hay cosas que, aunque no lo dices, en tu corazón las consideras más importantes que la misma Escritura. Dios es tan bueno con nosotros que nos ha dejado su palabra para que tú y yo podamos saber quién es Él, por qué nos creó, para qué nos creó, qué es lo que necesitamos entender de Él para ser salvos. Dios es tan misericordioso que permite que su mensaje sea accesible para todos. Dios es tan misericordioso, nos ama tanto, que permite que nosotros podamos escuchar su palabra una y otra vez. Pero no solo eso, Dios es tan misericordioso con todos nosotros que Juan capítulo 1 nos muestra que el amor de Dios por sus criaturas se manifestó no solo al hablarnos por medio de su palabra, sino que su misma palabra, que la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros los pecadores que no merecíamos salvación. El Logos de Dios, dice Juan capítulo 1, hablando de Cristo Jesús, el Logos de Dios que creó todo cuanto conocemos, por amor a su pueblo, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. No sé si tú lo veas así, pero para mí este es el mensaje más grande que tú y yo podremos escuchar. Este es el mensaje más grande y asombroso del cual nuestros oídos pueden ser testigos. Que Cristo mismo, que el Hijo de Dios vino a morir por personas que lo habían rechazado. Pero todo esto tú y yo lo vamos a aprender por medio de su palabra. La palabra debe ser la que guíe nuestros pasos. Si tú nos estás viendo en este video y no eres un creyente, quiero animarte, quiero lanzarte algunos retos. Necesitas leer la Biblia. No dejes que nadie te engañe, ni siquiera yo mismo. Léela, estudia. Te reto a que puedas leerla por completo y que veas si en verdad hay errores en ella. Te estás perdiendo de una historia increíble que vas a encontrar en la palabra de Dios. Y mi hermano, simplemente quiero animarte. Quiero pedirte que leas tu palabra, que leas la Escritura. Arrepiéntete si estás viviendo un cristianismo o crees que vives un cristianismo sin tener que buscar a Dios, sin saber lo que Él está diciendo por medio de su palabra. La siguiente semana vamos a estar hablando de sola fide, de la sola fe, y de cómo es por medio de la palabra, por medio del oír, que nosotros podemos tener fe. Hay una conexión increíble en estas 5 solas que vamos a ir viendo en estos siguientes domingos. Así que quiero invitarte a que puedas orar conmigo y que puedas arrepentirte, que puedas pedirle ayuda al Señor, que puedas pedirle al Señor que te saque de ese desierto tal vez en el que estás, en donde no tienes deseos de meditar en su palabra, de orar, de buscarlo. Necesitas pedírselo al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias el día de hoy, porque es tu palabra la que nos consuela, es tu palabra la que nos anima, es tu palabra la que nos da vida, es tu palabra la que nos corrige. Señor, es tu palabra, Dios, la que nos enseña cómo debemos actuar. Y yo quiero pedirte, Padre, que nos sigas enseñando, que nos sigas hablando por medio de tu Escritura, que nos sigas enseñando lo que tu palabra nos quiere mostrar. Corrige nuestros corazones, ayuda a nuestros pensamientos, que tu palabra sea nuestra lámpara que ilumine, Señor, nuestros corazones. La necesitamos tanto, te necesitamos tanto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que tengan un excelente domingo y si Dios permite, nos vemos el siguiente domingo para hablar de sola fide. Que
Que el Señor les bendiga.